El día de hoy en Raíces, el podcast que estamos diseñando para ustedes desde Paz, con la idea de ir dando información, además tener conocimientos y tener especialistas, además de ideas de más o menos lo que va a venir en el 2025 con el tema migratorio. Eh, el día de hoy tenemos a Sharon Marcano, quien es coach y quien ha trabajado un poco todo el tema del duelo. En el primer episodio del podcast hablábamos del duelo migratorio en general y hoy lo queremos circunscribir a los estudiantes. ¿Por qué? Porque muchas personas viajan a otros países, se trasladan y generan también ese proceso de duelo migratorio durante su estadía como estudiante en esos países, que además va creando un sentimiento distinto porque está lejos de la familia o porque está en un lugar que además no tiene ni amistades ni nada, y va generando esta situación de duelo migratorio en proceso estudiantil. Y por otra parte, también quienes han decidido migrar como tal eh, y se encuentran completamente solos. Empezaron con estudios, pero después fueron desarrollándose e incorporándose en la nueva vida de ese país cuando ya toman la decisión de decir, sí, voy a migrar. Ya no voy a ser solo un estudiante que va a estar un periodo determinado de tiempo en un lugar, sino que este es el país donde considero que me puedo desarrollar profesionalmente. Entonces, todos esos procesos van generando sentimientos, situaciones, conflictos internos. Y por eso queremos conversar hoy con Sharon, para que nos dé un poquito esas pinceladas, qué herramientas hay para poderlas trabajar y para los que incluso, los que ya están en ese proceso o los que van a venir al proceso estudiantil a otros países. Hola Sharon, gracias por estar con nosotros. Hola Bárbara, gusto también poder compartir contigo hoy este espacio y con tu compañera también, y bueno, brindar un poquito de la experiencia que he tenido en estos años acá en Estados Unidos, con distintos procesos, ¿no? Porque no es solamente el duelo migratorio, sino que a raíz de otras situaciones que van viviendo personas acá por las que llegan a mi consulta, escuchamos todo esto que tiene que ver con el duelo de los estudiantes, bien sea con los propios estudiantes o con los hijos de estudiantes, los hijos de personas que son estudiantes, ¿no? O sea, hay una variedad, no te imaginas la variedad de situaciones que pueden presentarse porque, como bien decías, o es el estudiante que viene solo a Estados Unidos o a cualquier país, dado unos objetivos que tiene, pero en el momento en el que se propone objetivos, no tiene mayor idea de lo que se va a encontrar. Tiene un panorama de ciertas condiciones, pero no es lo mismo llegar al lugar y entrar al sistema, a un nuevo sistema que ya, digamos, si no has vivido antes acá o no has vivido antes en otro país, saber que hay un cambio que es prácticamente radical, radical en ciertas condiciones y a veces en casi todas. Em, Están las situaciones de los estudiantes que se vienen de pregrado con la familia, están las situaciones de los estudiantes que vienen de alguna manera después de terminar su high school en sus países a empezar una carrera universitaria en otro país. A veces se vienen solos, a veces se vienen acompañados con la familia. Están los hijos de personas que vienen acá desde pequeños, como decía esta chica del primer episodio, que ella es una infante migrante, donde el sistema de alguna manera empieza a ser un poco más conocido, pero también tienen una edad distinta para ser migrantes estudiantiles, ¿sí? Y están aquellas personas que después de muchos años de hacer sus estudios universitarios en sus países, van a otros países a hacer especializaciones, posgrado, MBA, y también están en otra condición. Entonces, el tema es en qué etapa de la vida vienes a ser un estudiante migrante, en qué condiciones vienes, si vienes solo, acompañado, si vienes por una temporada, si vienes por un proyecto de vida como tal. Hay muchas variables, ¿no? Y en este sentido, lo que me he encontrado mucho es que existen emociones que siempre van a estar en la rueda como en se llama?
en todos estos sub y En la bajas que montaña rusa. tenemos. Sí, tienes en los sub y bajas, en la montaña rusa, en las sillas voladoras. O sea, ¿en cuál te montaste? ¿En cuál elegiste montarte? Y quiero agregar uno más que se está dando ahorita, ¿no? Se está Ajá, dando mucho en Europa y ahorita en Estados Unidos con el cambio de gobierno, que es la situación de los hijos de migrantes en situación irregular que enfrentan un proceso de deportación, pero que a lo mejor ujú. nacieron en ese país y por lo tanto son ciudadanos y no son deportables, y que también van a vivir un proceso que tienen que seguir estudiando porque muchos están en primaria, en high school, en las universidades, o sea, su vida sigue estando en ese país, pero que tienen que enfrentar un duelo de a lo mejor un padre que sea deportado, De una separación, exactamente. familiar. Sí, Entonces, y ya agreguemos eso es también un duelo ese componente porque sería que la bueno migración no es de conversarlo. ellos, no es una migración de ellos, pero es una condición de duelo, de pérdida de familia, ¿sí? Ujú, Entonces, si vamos al tema de, existen varios elementos. Uno es la condición en la que estás como estudiante en cuanto a tu edad, en cuanto al nivel educativo que vas a cursar, en cuanto a las condiciones de vida que vas a tener, en cuanto a las condiciones de acompañamiento, en cuanto a las condiciones económicas, las condiciones legales. O sea, esos son los que competen al estudiante. Ahora tienes el esquema exterior. ¿Cuál es el sistema al que te estás enfrentando? ¿Cuál es la cultura en la que te estás integrando? ¿Cuál es el elemento condición país en el ujú. que estás viviendo? ¿Cuál es la condición externa de tu familia para poderte dar el soporte a ti? ¿Sí? Entonces, todos estos vienen siendo elementos que de alguna manera van condicionando la capacidad de adaptación, la capacidad de integración, la capacidad de resiliencia que necesita un estudiante para poder tener esa determinación, esa perseverancia y ese enfoque que le permiten el rendimiento académico Claro, y y llegar al además, éxito en su rendimiento académico, ¿sí? claro, sino, y además los pequeños tropezones que da la vida, porque nos encontramos Ujú. casos en que los estudiantes están perfectos, la situación es la más óptima, pero a lo mejor aparece una situación familiar de un familiar enfermo, un padre, una madre, alguien así. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Estoy abandonando? Sentimiento de culpa, porque entonces me estoy priorizando yo al mantenerme en el país donde estoy estudiando, eh, que son también factores que perfectamente son Son factibles, probables, son muy eh, probables. son muy probables, o situaciones extremas que cambian en el país de origen. ¿No? Como Ujú. pueden ser los países asiáticos o pueden ser los países del Medio Oriente, que en cualquier momento puede estallar una situación En cualquier bélica, momento, o una exactamente. situación en los países de América Latina que sabemos que hay democracias muy inestables, eh, y que te ponen en jaque como Ujú. estudiante. Exactamente, exactamente. O sea, el tema de ser un migrante ya es una condición de altas probabilidades de cambio constante. Nuestra vida es un cambio constante. Ujú, Ahora, cuando tú decides ser un migrante o digamos que tus metas de vida de alguna manera se canalizan por un tema donde terminas siendo un migrante, probablemente hay edades en las que tú no estás consciente de cómo que vas a ser un migrante, sino que vas por un estudio, ¿sí? exacto. Hay otras etapas en la vida, como quienes venimos con familia. Yo me vine a acompañar a mi hija para que terminara high school, si fuera a la universidad, yo regresaba a mi país. Heme aquí 10 años después, ¿sí? Entonces yo me convertí en un Ujú, migrante también por una situación familia que yo decidí tener como propósito, pero que yo no venía a estudiar. Pero mi hijo sí vivió el tema de la migración como estudiante. Primero la vivió un año solo acá con una familia sustituta y vivió condiciones que para él fueron de alguna manera crear fortaleza, pero también fueron momentos de mucha ansiedad, de frustración, de tristeza. Después yo me vengo para acompañarlo y tenemos, digamos que una situación temporal, porque supuestamente yo iba y venía, pero en ese momento empezaron a aparecer situaciones en mi país que hicieron que yo me quedara. Y ahí ok, vivimos los dos la tema de un familiar que muere y no podemos estar, ujú, un tema de familia que está necesitando y tú no poder hacer nada, sino desde los medios que estás aquí,
vamos a sobrevivir nosotros para poder ayudar a los que están allá sobreviviendo también. E igual pasa en otros países, ¿no? Y cuando él va a la universidad, él ve la condición de multiculturas, de integrarse con una multiculturalidad de personas que son estudiantes también migratorios y que están viviendo situaciones similares, en donde dice, mira, no me está pasando solo a mí. Entonces, ¿dónde está esa comunidad que también nos necesitamos vernos, apoyarnos, reflejarnos, aprender unos de otros? Eso es parte de las situaciones de apoyo. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que, como te hablaba antes, el tema de la necesidad condición estudiantil ya es una condición sine qua non, que sea estando en su país o estando migrante, es importante que sea un balance. Ok. Para que un estudiante tenga enfoque, para poder tener un rendimiento, un desempeño académico óptimo o excelente, por lo menos para lograr sus metas, necesita tener condiciones básicas. Y esas condiciones tienen que ver con todo lo que es sus necesidades fisiológicas inicialmente. Entonces, te vienes a un país teniendo la suficiente situación económica para cubrir tu alimentación, para cubrir el techo que te cobija, donde te sientes resguardado, donde realmente tienes un espacio de, de los recursos para estudiar, un espacio donde puedas estudiar, que donde puedas tener espacio de concentración, donde haya alguien que de repente te diga, te quedaste dormido, ve la cama para que descanses y mañana puedas, donde puedas descansar, porque el sistema de enfoque del individuo necesita descanso para poder tener, estar alerta, estar intuitivo. Entonces, está el tema de las necesidades fisiológicas, está el tema de la actitud, con qué actitud me vine yo, con qué propósito me vine yo para estar en esto, porque si me vine, porque, bueno, sí hay que estudiar, tengo que sacar una carrera, bueno, elegí esa porque, bueno, y mis papás me dieron todo, pero me encuentro un sistema donde me encuentro solo y no siento el apoyo emocional, ahí está el otro impacto. Ujú. Ah, tengo, me vine porque yo quiero, tengo un gran propósito y yo le voy a echar pichón. Aunque mis papás no puedan darme todas las comodidades, pero con lo que ellos me dan más lo que yo trabaje, voy. ¿Cuál es la calidad de descanso, de sueño, de tiempo que tiene ese muchacho o esa muchacha? No lo sabemos. Entonces Y es además el cómo balance, crear. porque, claro, un balance también, porque los que son más jóvenes y no llevan familia, ¿no? En un país nuevo, con personas nuevas, lo que empiezan es lo que yo llamo el living, la vida loca. Fiestas, Ujú. salidas, necesito conocer gente, entonces voy a lugares y estoy constantemente en actividades sociales, ¿no? Entonces, Estamos en generar el el otro balance nivel. entre los ¿Dónde, a perfiles dónde sociales. pertenezco? El grupo, la presión social, la presión familiar, la presión educativa juegan un papel muy importante. Y también en el linkeado, el cómo te vives el duelo según tu personalidad, Ujú, según tus fortalezas emocionales en las que desde cómo has aprendido a hacer. Nosotros en coaching trabajamos al ser, que tiene que ver con la capacidad, la estructura de pensamiento, emoción y acción. O sea, existe coherencia y coherencia. Y esto no viene dado de la noche a la mañana, esto viene dado de tu historia de vida. Desde que naces hasta el momento en que estás en esta situación, cómo has aprendido a experienciar, cómo has aprendido a tomar decisiones, cómo has aprendido a enfrentar situaciones, eh, cuáles son los valores que tú tienes a nivel de tu familia según las experiencias vividas con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. Has sido tímido, has sido, no sé qué, has sido sobreprotegido. Existe una cantidad de variables que hay que tomar en cuenta en el momento que tú miras un duelo y sobre todo en un estudiante, ¿no? Inclusive ujú. hasta siendo adulto, vienes acá a hacer un posgrado y te vienes con tu familia, bueno, tienes el apoyo de la familia, mi mamá le está echando pichón, mi papá le está echando pichón, pero sabes que hay alguien más que está trabajando para respaldarte, bueno, te vienes con los ahorros de toda tu vida, pero el sistema educativo, el sistema de vida te va comiendo porque no era lo que tú esperabas, el acceso a los recursos financieros y de financiamiento, esa es otra condición. Sí. ¿En qué edad te viene y te toca enfrentar si eres tú el que tienes que gestionar o si te lo han gestionado tus padres antes o si tienes una capacidad económica? No todas las familias tienen la capacidad para cubrir los estudios de sus hijos. Muchas Así. veces hemos encontrado personas, mira, yo tuve un chico
que era hijo de puertorriqueño, de muy buena posición, y estaba estudiando acá en la Florida. Y el tema era un tema de tristeza y de depresión, aun cuando era un estudiante muy bueno. Y la depresión viene por el tema de no sentirse seguro en un lugar, no sentirse resguardado, no sentirse en hogar, sentirse solo. Tenía amigos, sí. Entonces viene la situación de la presión, a dónde pertenezco y dónde estoy, dónde me siento mejor, dónde tengo el escape. El fin de semana de parrandas entre unos amigos y otros, hacer cosas que hacen los demás como para pertenecer, me siento bien, pero no es lo que yo quiero, pero bueno, con esto me libero. O sea, cómo estás manejando según tu personalidad y tu fortaleza. Entonces, el acompañamiento que nosotros damos en coaching tiene que ver con cuál es la situación que tienes, qué elementos están disparando externos a esto y cuáles son los que tú estás creando. Y Entonces, más o menos trabajemos, danos ejemplos para que el que nos esté escuchando pueda identificarlos, ¿no? Y decir que exacto. no es solo una parte de una situación, bueno, sí los extraño, tengo nostalgia, sino de que ya estamos pasando un umbral a algo un poco más serio y que necesita atención. Sí, el caso de este muchacho que se estaba comentando antes, mira, los padres están relativamente cerca, estaban en Puerto Rico, pero existía, digamos, un esquema de vida donde es tú tienes que lograr, porque venían de un mundo ejecutivo y querían que el muchacho, de alguna manera, su expectativa decía, a nosotros nos fue bien, a ellos le puede venir bien. Nunca un padre Ujú. te impone porque quiere algo para él, sino porque quiere tu bien, que esa es la manera en que él sabe hacerlo. Eso es otra cosa. Entonces, de explicarle eso a una persona, a veces no les hace sentido, sino hay que llevarlos a los espacios de conciencia. Entonces ¿qué está haciendo que tú te sientas de esta determinada manera? Es preguntarle a esa persona, es llevarlo a un nivel de reconoce que está siendo parte de ti, que está siendo parte del externo y que está en tu disposición a hacer. Ah, mira, yo puedo conversar con mis padres, llegar al espacio donde él pueda declarar, yo puedo conversar con mis padres, de decirles cómo me siento en la manera en que se está manejando esta situación ellos conmigo y qué es lo que yo deseo y que me ayuden o yo poner sobre la mesa las alternativas de cómo llevarlo bajo un esquema diferente, pero logrando lo mismo, que yo esté bien, que yo sea exitoso y que yo me sienta de alguna manera relajado en lo que estoy haciendo. No era un tema económico, era un tema emocional de relacionamiento familiar. Era un Mm. tema emocional de lo que él quería versus lo que los padres querían. Entonces, yo quiero ser exitoso, pero no quiero en la rama que tú quieres, yo la quiero en esta otra rama. Ok. Y si tú lo quieres hacer, ¿qué has hecho para que eso suceda? Ah, mira, bueno, yo he visto algunas cosas, pero estás en un propósito, has trabajado para ese propósito, tienes la manera de buscar los recursos o los medios, cómo canalizar las acciones para poder cambiarte de carrera, poder llegar a estar en un lugar con los mismos recursos que tienes disponibles, porque tenían los recursos disponibles. O sea, lo que estás invirtiendo aquí, lo inviertes aquí. ¿Qué garantizas tú? ¿Qué dispones tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Ah, ok. Bueno, pero es que para hablar con mi papá entonces va a pensar que es que yo soy un flojo, que no. ¿Por qué va a pensar que son flojos? O sea, ¿qué creencias están aquí? ¿Qué cosas están grabadas en tu mente que hacen que tú creas que tu papá te va a decir eso cuando no te lo ha dicho? ¿Te lo ha dicho antes? No. ¿Sí? Ujú. Entonces estamos hablando de una situación, relacionamiento, familia, comunicación, expectativas. Entonces, ¿cómo pones sobre la mesa esas conversaciones? ¿Cómo enseñas a ese muchacho a que de alguna manera sí hay posibilidades de conversar sobre sus emociones, sobre sus estructuras de pensamiento? Y cómo aprender a negociar. Entonces, le bajas el nivel de estrés, arrancas sobre pequeñas acciones y pequeños pasos que le permiten a él de alguna manera tener un mejor desenvolvimiento en sus tomas de decisiones. Ok. Y pasas una situación de duelo migratorio, aunque sea de un país, dentro del mismo país, porque estamos hablando de Puerto Rico, Estados Unidos, es un país, estamos cercanos, es lo mismo integración, puedes agarrar un vuelo y estar con tu familia. Tu familia puede venir a visitarte, pueden sentarse a conversar, pero es que lo Y lejos, cuando, y cuando no hay esa cercanía, lo digo por espacio, porque exacto,
hay estudiantes de todas partes del mundo. Hay gente que viene del otro lado del mundo a estudiar a Estados Unidos, por ejemplo, o de América Latina que va a, estar a estudiar a Exactamente. Europa. Entonces, no hay esa cercanía, o sea, física, No tan hay la cercanía fácilmente. física, pero existen todos estos medios. Y los muchachos, por lo menos estamos hablando, nosotros, yo por lo menos mi generación, yo soy sobreviviente de la tecnología. Yo la uso, la aplico, no sé cuánto, pero no estoy tan allá como están ellos que nacen con el Claro, chip incorporado. Entonces, ¿cuáles son tus medios? Ayudarlos a descubrir mi número. ¿Cuáles son tus medios para comunicarte? ¿Cómo te comunicas con tus amigos? Ok. Pero es que mis papás no saben manejar esto. Ok. ¿Y qué otros maneja tu papá que tú sí sabes manejar? O sea, mm, quitarles la ceguera de que no hay posibilidad. No, vamos a descubrir. Y el trabajo del coach es indagar, indagar en lo que la persona quizás no tiene en no tiene en el consciente, sacarlo de la ceguera para que mire el mundo de una manera más amplia. Lo bueno y lo malo, o lo que para él es bueno y malo, porque no existe eso, sino cuáles son las cosas que a ti te parecen que te acomodan o no te acomodan. Entonces, claro. ¿cómo llevarlo al punto A al B? Indagas, indagas, indagas hasta que llegas al espacio de, ah, me cayó la lucha. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Para qué te sirve y para qué no te sirve? Bueno, a veces es, bueno, sí, yo entiendo, mis papás se dieron cuenta de una manera diferente a la que yo me estoy dando cuenta ahorita. Ok, ¿los vas a cambiar a ellos? No. ¿Quién es el que quiere cambiar? Ah, yo. Entonces, ¿quién es el responsable de hacer las posibilidades de cambio? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de tus padres? ¿Hasta dónde llega la tuya? Eso Claro. es en ese tipo de situaciones. Ahora, cuando estamos hablando de un tema donde una persona viene con baja autoestima, de esas personas que vienen, bueno, es que yo voy a salir adelante, pero no tengo la fortaleza como ser humano. Te toca trabajar la autoestima de la persona, del estudiante. Te toca trabajar en quitarle los miedos, te toca trabajar en quitarle ese nivel de incertidumbre para que encuentren espacios seguros. Y esos espacios seguros, más allá del trabajo del ser, es cómo encuentras recursos a tu alrededor que te permitan hacer ese nido de seguridad. Entonces, ¿qué recursos hay en tu universidad o donde vives? ¿Quiénes te acompañan? Es indagar entonces en esos espacios, en esas condiciones de vida, para entender un poco qué lo ayudaría a amortiguar, qué lo ayudaría como a sentirse más confortable, qué lo ayudaría a generar balance para poder sentir que, bueno, puedo llegar a donde estoy, a dormir tranquilo, a sentir alegría, a sentir que estoy bajo un cobijo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de mi hijo, él estudió en Orlando. Ya cuando se fue a la universidad se fue en Orlando. Y tú sabes que aquí los sistemas americanos se van a dorm de la universidad. La mayoría de los estudiantes migratorios latinos que tienen de alguna una posibilidad, los padres les alquilan un apartamento Ujú. diferente. Pero el americano está muy, muy acostumbrado a que van al dorm. El tema del dorm puede ser eso que tú dices, el medio donde todo el mundo se siente como que soy libre al fin, libre, libre al fin, Sí. y hago lo que me da la gana, nadie me está supervisando, pero también se encuentra con sus altos y bajos, es decir, me comí toda la plata que me mandaron para vivir y ahora tengo que pedir prestado. Y empieza otro sistema de aprendizaje y de incoherencia o de coherencias que tienen que ayudarse a superar, y es parte del crecimiento. En el caso de él se encontró con que, bueno, su papá le dijo, hijo, yo te puedo alquilar un apartamento, pero yo puedo pagar la mitad. La otra mitad la vas a alquilar. Y la alquiló con un africano que estaba en Mm, posgrado. Resulta que acontece que mi hijo es un viejito prematuro. Entonces él es muy maduro para su edad y siempre creció entre adultos. Entonces él de alguna manera tenía grandes fortalezas, aunque tenía sus miedos y sus cosas, pero él trabajaba desde pequeño con su papá, entonces él aprendió a lavar su ropa, a planchar, a cocinar, o sea, eso se resolvía. Este muchacho venía de ser hijo de pastores africanos, todos se lo hacían, de muy buena plata. No sabía ni freír un huevo. claro, Entonces, él terminó, mi hijo decía, mamá, yo tengo que estar todo el tiempo cuidándolo a él, siendo mayor que yo, o tengo que estar detrás de él para que mantenga las condiciones del apartamento. Entonces, el sistema de convivencia con otros también te va ayudando a crecer o
apoyar a otros y saber cuál es tu fortaleza para apoyar a otros, o saber que aquello que no quieres o no sabes cómo lidiar. En los dorm también te encuentras con quién compartes cuarto, qué me gusta y qué no me gusta de compartir con gente. Mi hijo venía de ser hijo único y tener que compartir condiciones con otras personas fue un trabajo de transformación y de evolución para él. Pero que hacía yo sí, no lo podía seguir consintiendo toda la vida, ¿sí? Claro, Entonces, no, ni tiene que salir al mundo. como buena mamá gallina latina, a mí me tocó decir, bueno, yo me quedo en este país para estar cerca, porque ese es mi propósito de mantener mi unión familiar, pero yo tengo que soltarlo, él tiene que crecer. Bueno, tú te vas para Orlando, para tus universidades, yo me quedo aquí en Miami. Y yo voy y te doy soporte cada cierto tiempo. Y ¿Y aprender qué yo pasa también a en los soltar. Y casos también es donde, como las familias claro, también pero qué pasa soltamos. en los casos donde la frustración los arropa? Es decir, que incluso hasta dice, me voy, me regreso, no aguanto más, ¿no? Y que a Ujú. lo mejor son pequeñas cosas que detonaron, pero que no tienen esa magnitud para decir abandono. Si estás en un Porque son pregrado, personas que no que son, comunican el tema de claro, la comunicación. Entonces, allí es donde, en estos espacios estudiantiles, bien sea en los dorm, o en las universidades o en las familias con las que convives, es importante buscar esos soportes. Es decir, ¿quién es la persona con la que yo siento confianza como para conversar de lo que me pasa? Una persona que me nutra. Existen, ¿qué hay en los recursos de los grupos claro, pero estudiantiles de cuando tú soporte hablas, en las universidades? claro, pero cuando tú hablas de esa persona que me nutra, a mí me entra la duda, porque si eres adulto, ¿no? Estás en un posgrado o en un doctorado, no sé qué, ya tienes un criterio va de decir, bueno, esto son personas que me pueden nutrir y que me sirven, y esto no. Pero cuando estamos hablando de pregrado, de 18 añitos hasta los 20 y pico, eh, el criterio no está muy claro. Entonces, a lo mejor Sí, nos estamos fiando de alguien que tampoco está muy claro en la vida y sí, estamos haciendo sí, un arroz sí. con mango. Y es ¿Cómo importante porque, identificarlo? ¿qué pasa? En las universidades, por ejemplo, en los high school están los counselors, los orientadores, están los tutores, y siempre en los sistemas educativos, siempre hay alguien que es como que el orientador general de, mira, la carrera, existe eso. En el caso de los adultos, estamos hablando de personas que ya tienen un esquema de vida, de cómo manejar situaciones. Y muchas veces en los posgrados quizás no vas a encontrar ese orientador, pero sí puedes encontrar un coach, un terapeuta, un psicólogo que te ayude a manejar esa situación de estrés que estás viviendo. Porque estamos hablando, mira, de agotamiento físico, si estás trabajando, de estrés, agotamiento mental porque estás pensando todo el tiempo, estás preocupado, estás obstinado, no tienes tiempo, entonces estás en la ambivalencia de que debo hacer esto, pero también debo hacer esto. Y no tengo el tiempo, no tengo el balance. Entonces, buscar esa orientación para poder recuperar tu espacio de equilibrio, balance, para manejar la incertidumbre que siempre va a estar presente, el miedo, el estrés, la frustración, el tema de la autoestima, el tema de la responsabilidad y la culpa, que es Mm. muy factible, es completamente viable y está presente en todos los sistemas migratorios. El tema incluso a veces te afecta en lo legal. Mi condición migratoria como estudiante tiene un periodo de vigencia. Mi condición migratoria tiene un periodo, si me voy después, termino los estudios y me voy a trabajar en mi país o voy a buscar aquí la opción de trabajar o me quiero quedar, porque también está quienes le va muy bien y me quiero quedar, pero no tengo la condición legal. Eso es otro estrés. O sea, por eso te Ujú. digo, cada persona es un caso específico. Pero, de todas, es importante las redes de apoyo. Las redes de apoyo en amigos que me sumen, ¿ok? Y por supuesto tienes que tener, no es que voy a buscar los amigos y cualquiera. Si estoy en el caso de un high school y un pregrado, busco la orientación, el counselor, entrar en grupos de apoyo dentro de la universidad. Siempre hay grupos de apoyo. Buscar aquellos elementos de nidos familia. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo iba a Orlando, estaban muchos estudiantes de Colombia, de México, Guatemala, que eran compañeros de mi hijo y estaban solos. Vénganse todos que yo voy a hacer la comida para todos para que todos estudien. Entonces, escucharlos y que ellos se sientan escuchados y poder de alguna manera, si te dan ese espacio pequeño,
que tú decirle, bueno, ¿y por qué no hablas con tu papá de esto? Eso es en mi caso, que yo estoy consciente de todos estos procesos. Pero hay personas que simplemente encuentran la mamá de fulanito que viene y nos hace la sopa y nos cuida todo y te estudiamos en su casa. Entonces, es importante sumarse a esos grupos que son, incluso que te generan como una familia finalmente a lo largo de la vida, ¿sí? Claro. Ese tipo de cosas. Lo otro es mirar qué asociaciones existen dentro de la universidad como deporte, hobby o algo que ayude a canalizar la energía. Ese tipo de cosas también ayudan mucho. Y por supuesto, en el caso de los de posgrado que están o los que están haciendo especializaciones, buscar las oportunidades de los gobiernos locales en ferias de empleo. Existen muchas a nivel de las alcaldías. En las mismas universidades, qué información hay acerca del mercado laboral, porque es a lo mejor una inserción en un pequeño trabajo o en algo muy corto te permite ir viendo, abriendo el panorama para postularte a otros. Sabemos que este Ujú. país, el tema es cómo vas conectando redes, cómo vas haciendo experiencia, cómo vas mostrando lo que aprendes. Y es importante entender el sistema de cómo funciona el mercado laboral. Para eso hay personas que son especialistas en eso también. Entonces, ¿cómo me busco una persona que me ayude a preparar mi resumen? ¿Cómo puedo postularme a trabajo? Porque es que es muy distinto a nuestros países, ¿sí? ¿Cómo accedo a ayudas económicas para terminar mi pregrado, posgrado, mientras yo trabajo menos, pero me dedico a estudiar también? ¿Sabes? Todo eso es importante. Entonces, ¿qué recursos existen a nivel de la casa de estudio donde estoy? ¿Qué recursos tengo a nivel de familias, amigos que tengo alrededor? ¿Qué recursos tengo disponible a nivel de la local gobierno en función a mis objetivos? Entonces, es claro que sin un propósito que una persona realmente tenga consciente, porque a veces no lo tienes consciente ni definido, pero si lo tienes definido y consciente es mucho mejor. Tú puedes ayudarlo como terapeuta mucho mejor porque puedes ayudarlo a esmechar la carne, como yo digo. Vas deshilachando todo lo que está, tienes un momento dado en la cabeza así como una bola de estambre enredado y puedes decir, este hilo va para acá, este hilo va para acá, este es de color azul, este es de color verde y este el verde lo voy a usar para tal cosa, el azul lo voy a usar para tal cosa. Y, ¿sí? Ujú. Le permite generar orden en su esquema de pensamiento y que sus emociones se estabilicen. Otro elemento importante es cuando no reconozco mis emociones, cuando guardo mis emociones y en algún momento las emociones explotan. Somos seres vibracionales, emocionales, biológicamente. Las emociones son aquellas que nos alertan de cosas de las que tenemos que hacernos cargo o aprender algo. El miedo, la tristeza, la rabia, la alegría, la ansiedad, incluso hasta la sexualidad, que tiene que ver con el erotismo, nos enseñan cosas. Entonces, todas las emociones son parte de nuestra existencia para la supervivencia. El tema es cuando reconocemos que tenemos miedo, que tenemos tristeza, que tenemos rabia, estamos alegres por algo. ¿De qué nos está alertando? ¿Para qué nos sirve? Porque las emociones entran y salen, pero si las guardo, se convierten en un estado de ánimo que de alguna manera se va a convertir en resentimiento, en resignación, en completamente, cuando una persona está completamente abatida, estresada, entonces todo lo vas a mirar a través de ese estado de ánimo. Lo vas a mirar como una víctima, lo vas a mirar como una persona, esas personas que le tienen rabia a todo el mundo, que todo el mundo, no, todo el mundo viene a hacerme daño, ¿sabes? A Eso estar tiene a que la ver con una defensiva. historia, estar a la defensiva, eso tiene que ver con una historia de vida. Entonces, ¿cómo ¿cómo se llama? Desenchufar Desenmarañar. ese estado de ánimo para que puedas ampliar la mirada, ampliar tus propias posibilidades? Entonces te digo, para mí, la condición sine qua non de un estudiante es, primero, analizar cuál es su estado de cobertura, de cómo manejar las condiciones fisiológicas necesarias. Lo segundo tiene que ver con la seguridad física,
que tiene que ver con su salud, que tiene que ver con la capacidad donde esté, donde me siento resguardado, donde tengo un espacio económico que me permita sostenerme, porque eso también, el tema de la alimentación acá es un factor muy crítico para tu salud mental y emocional. Ujú, Si no cuidas eso, ¿qué condiciones tienes para enfocarte y tener un buen rendimiento? claro. Después está el tema del sentido de seguridad afectiva, donde me siento recibido, donde me siento abrigado, donde me siento sostenido, acompañado. Y después está el espacio de pertenencia, que son todos aquellos elementos de presión social a los que siempre vamos a estar inmersos, ¿no? El cambio cultural es, es, es algo muy crítico porque no es solamente el idioma, es cómo no desprenderte de la esencia de lo que tú traes como cultura per se de tu país, sino también integrarla con otra cultura. Es decir, yo tengo que sobrevivir a una cultura diferente, pero eso no implica que yo tengo que dejar de ser lo que yo quiero. Yo puedo salir y comer hamburguesa con los americanos, puedo salir y comer tacos con los mexicanos, pero en mi casa se come arepa, Claro. en mi casa se come pasticho, se come pabellón, se come pasta napolitana. Entonces, cada quien, entonces, ¿cómo alimentamos y aprendemos de esa multiculturalidad también para estar en ese sentido de pertenencia? Yo autenticar al otro por lo que es, no por lo que yo quiero que sea o espero que sea. Ujú. Entonces también es un proceso de aprendizaje. Y después está el tema de el logro. Para yo tener el logro, para saber que tengo el sentido de toma de decisiones, mi capacidad, tengo que estar en esta cadena de necesidades básicas cubierto, porque no puedo ir a lograr un objetivo a golpe y porrazo. Claro. Algunos lo logran, otros no. Pero entonces, vuelvo y te repito, tiene que ver con las fortalezas de su personalidad, de su actitud ante la vida y la forma en que voy tomando toda la experiencia como un aprendizaje más que como los desafíos, ¿sí? Los desafíos a veces los veo como una amenaza. Entonces, si los veo como una amenaza, no son una oportunidad de aprendizaje. Entonces, Sí. yo Estamos ya te al diría cierre. ujú, Ujú. que eh, la oportunidad, la oportunidad del desafío estudiantil es mirarse en la vulnerabilidad del ser humano que es. Y decir, sí, si me siento de determinada manera, vulnerable, y reconocer también cuáles son aquellas cosas que realmente traen como recurso de fortaleza. Yo tengo claro un objetivo, no lo tengo, voy a buscar ayuda. Y también entender que si lo hice, ya es una oportunidad. Y el desafío está en saber Te buscar la perdimos, Charlie. ayuda. ¿Perdón? ¿Me escuchas? No, es que te habíamos perdido, se cortó esa parte, ¿no? Ok. Que te decía que el tema del desafío estudiantil es mirar Sí, del reconocimiento, estábamos conversando justamente del reconocimiento, ¿no? Del reconocimiento. sí, reconocer la vulnerabilidad en su condición. Y eso no es ser débil, eso es ser humano. Y dentro de esa vulnerabilidad decir, sí, necesito ayuda, sí, esto es una oportunidad, sí, esto es un desafío de aprendizaje, ¿sí? Y entender que de alguna manera el estar solo no significa que tenga que caminar solo, que puede buscar ayudas. Y las ayudas pueden ser pequeñas, o sea, no costosas, pero puede buscar en las localidades. Hay muchas redes de apoyo. En el caso mío, yo pertenezco a una red que se llama Personas para Personas, que se creó desde el año 2014 para ayudar a migrantes en situación de vulnerabilidad, bien sea estudiantes, personas, familias, padres, X. Pero en las localidades donde están hay muchos recursos. No quedarse encerrado en la cápsula del dolor o del duelo, sino ampliarse. Estoy aquí, quiero ayuda, vamos a buscar y hablar. Si no habla es muy difícil. Y sobre todo, buscar ese apoyo en definir el propósito mientras está aquí.
¿Cuál es mi propósito mientras estoy? Porque eso es lo que te da como un foco para vivir. Cuando nos quedamos y estamos solamente en el ay, 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 en el sistema de víctimas, es muy difícil salir de allí. Y cuando nos ponemos el patrón y nos ponemos los pantalones del protagonista, bueno, soy yo y de aquí en adelante tengo que seguir siendo yo y voy a ser responsable de mí. Entonces, Sí, voy hacia un objetivo claro y bien sea en la etapa de pregrado o posgrado, va a ser un poco más ligero el camino, ¿no? En el caso de claro, las high school, sí es mucho más necesario la contención familiar. claro, porque todavía estás en un proceso de formación personal. Ujú, ujú, Se unen dos ríos sí. en un solo canal y por supuesto lo que era, más lo que viene, más la formación que estoy recibiendo, cómo uno Mm, traicionar las raíces, porque me estoy adaptando a otra cultura. Es todo sí, 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 una unión, ¿no? Que no es fácil de procesar para nadie a cualquier edad, pero mucho menos a esa que no tienes como la base de sí, tu personalidad, ¿no? Y de tus sí. apoyos. Y esa base es importante para encontrar el coraje, la valentía, la dignidad, para poder tener ese enfoque con perseverancia, con disciplina y con determinación. No quiero cerrar el episodio sin que nos digas el trabajo que están haciendo ustedes, cómo los contactan, los que necesiten ayuda, los que necesiten formación o quienes a lo mejor quieran hacer algún trabajo como, en comunidad, porque también hemos tenido eh, entrevistas, ¿no? Con personas de comunidades migrantes que están buscando profesionales que los ayuden en conjunto, ¿no? Para caminar Ujú, en este ujú. proceso junticos, ¿no? Entonces, la información para que esta gente pueda contactarlos. Sí, mira, yo estoy atiendo casos particulares a través de mi compañía particular, a Huerta Group, pero como Sharon Marcano me pueden conseguir en Instagram, es Sharon V. Marcano y Aware Talent Group también. Mi teléfono es 561-817-0440. Más el uno, Puedo, ¿no? Porque en Estados Unidos tienes el en prefijo de Estados cero. Unidos, más 1-561-817-0440. Si hay cosas que son, depende de los casos, yo los canalizo a esta red de ayuda o los atiendo yo particularmente. Yo también hago actividades grupales cuando me lo piden. Digamos, puedo, si es una comunidad de estudiantes o un grupo del local de una alcaldía que me pida preparar algo para estudiantes o para familias migratorias, ahí lo trabajamos, ¿no? Por eso te digo, lo que hago es estudiar la población para mirar cuáles son sus necesidades y poder hablar de cuáles son aquellos recursos que realmente podemos manejar. El primero es que en procesos de coaching grupal o individual trabajamos en las condiciones del cliente, que cuáles son las condiciones y la situación que trae, cuáles son todos esos componentes de su persona y sus condiciones externas para llevarlos a indagar a ese espacio de conciencia donde aquí estoy, de esto puedo ser responsable, de esto me puedo hacer cargo o necesito aprender a hacerme cargo. Para entonces buscar cuáles son los recursos para hacerse cargo, cuáles son los que están disponibles en ti, cuáles son los que tienes que buscar afuera, cuáles son los que no están en la posibilidad y tenemos que saber tener claridad de no tener expectativas falsas. Ese es un trabajo que es importante. Y en el caso de comunidades más grandes, yo pertenezco a la Federación Internacional de Coaches Ontológicos, donde tenemos a Coaching Sin Fronteras y estamos canalizando para comunidades vulnerables en otros países. Estamos trabajando con procesos bien bonitos, ¿no? Para atender y asistir a las personas. Pues sí, y de eso vamos a después trabajar nosotros con CEPAS porque hay algunas cosas que Sí, están surgiendo en este año nuevo que no los teníamos en el radar y que creo que podemos ir trabajándolos. Te agradezco, Sharon, por estar con nosotros y brindarnos ese conocimiento para los estudiantes y las familias que tengan hijos estudiando para saber cómo llevar este proceso de la forma más ligera y que el fin último, que es graduarse, obtener esos logros y seguir ujú, avanzando en el ujú. mundo profesional, pues se logre. Ujú, así es. Y que se puedan proponer muchas metas más porque a veces nos acorazamos, pero realmente todos tenemos la posibilidad de salir adelante.
Sí, ¿Ok? también queremos agradecerles a ustedes por estar en este episodio el día de hoy. Acuérdense que todos los episodios del podcast Raíces están en las redes sociales de CEPAS y que si les gustó, dale like, comparte y háganos llegar la información, comenten la información que quieran a otros especialistas o algunos temas que a lo mejor los están tocando ustedes en su proceso migratorio, que están empezando o ya están en pleno proceso, pues háganoslo saber para nosotros buscar a los especialistas en cualquier parte del mundo que les puedan brindar a ustedes la información y las herramientas necesarias para estar. La migración no es un proceso para estar solos, sino hay mucha gente que nos acompaña y recuerden siempre que migrar es un acto de amor propio y de amor a los que nos suceden a nuestros hijos, a nuestros familiares, incluso a la sociedad como tal. Gracias por acompañarnos en este podcast Raíces.